Vamos a hacer una oración, ¿sí? Para poder iniciar este tiempo de meditación, de estudio, de reflexión en la palabra de Dios, ¿sí? Oremos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre amoroso, porque provees este tiempo para que, Señor, podamos, en medio de nuestras actividades, en medio de todo lo que hacemos, Señor, poder dedicar un momento, Señor, para meditar en tu palabra, para que tú, Señor, puedas, por medio de tu Espíritu, abrirnos las Escrituras, tener una comprensión, Señor, más profunda de lo que tú quieres que comprendamos y que entendamos, Señor, acerca de tu revelación, acerca de lo que tú quieres para nosotros, de tus propósitos para nuestra vida y sobre todo, Señor, de la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor, como una parte fundamental de tu obra en nosotros como tu iglesia, Padre. Bendice este tiempo, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que sus oídos espirituales estén abiertos, que tú, Señor, quites distracciones, que quites cualquier cosa que interfiera y que nos permita, Señor, poder asimilar lo, lo profundo de tu palabra, lo maravilloso que tú quieres mostrarnos y que, Señor, vayamos entendiendo la obra de tu Espíritu en nuestras vidas de una manera más profunda, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, te agradecemos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y estamos viendo en un plano general la obra del Espíritu dentro del marco de lo que es el pacto de la gracia, ¿sí? Estábamos viendo una parte importante con respecto a al error que ellos tenían, ¿verdad? De querer complementar la obra de Cristo Jesús con su obediencia. Y vimos implicaciones de lo que Pablo estaba diciendo que tienen que ver con el Arca de la Alianza, con eliminar la obra que Jesús hizo, que se simbolizaba en el propiciatorio, y de esa implicación, ¿verdad?, de caer de la gracia, es decir, dejar a los testigos descubiertos, ¿verdad?, para hacer ese testimonio contrario a nosotros, que los testigos que estaban en el arca dijimos que eran el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Bueno, analizamos esa parte, analizamos también, eso fue de Gálatas 5, también analizamos esta parte de Gálatas 3, donde nos viene refiriendo en esta parte cuál fue el propósito temporal del pacto de la ley. Vimos también la importancia de diferenciar entre la ley eterna, santa, perfecta de Dios y el pacto de la ley, que fue algo temporal, algo que tenía un cumplimiento, que tenía un inicio, tenía un final, y que llegó a su culminación este pacto cuando el Señor Jesucristo llegó, ¿verdad? Vimos aquí en Gálatas 3, que fue añadida, es decir, fue un agregado a causa de las transgresiones, pero que fue añadido hasta que viniese la simiente a la que fue hecha la promesa, es decir, la simiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa, pues es Cristo Jesús. Entonces vemos esta cláusula temporal de la función de la ley en este pacto de la ley, ¿sí? Tenía un cumplimiento y llegó a su culminación. Vimos cómo el Señor Jesús vino a completar, vino a terminar, vino a finiquitar. Mateo 5:17, que dice, no vine a abrogarla, vine a plerousai, es decir, a cumplir, a completar, a finiquitar, a cerrar ese contrato pendiente que estaba ahí. Y vimos todas las implicaciones de esa acción, ¿verdad? Después de completar algo, de que algo sea completado, sea satisfecho, sea cerrado correctamente, la consecuencia es libertad. Y entonces vimos a partir de esos versículos del 23 en adelante, que la ley era una especie de prisión, ¿sí? En donde Dios encerró todo en pecado para que pudiera la misma ley darnos el camino, mostrarnos la única solución que había para salir de este problema en la que el pecado nos metió, que era la obra perfecta, la que sí nos iba a librar de
de esta maldición en la que estábamos nosotros condenados a muerte. Vimos acerca de la obra del bautismo, en donde estamos revestidos de Cristo, quienes hemos sido bautizados, y donde ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Es decir, el Señor concluye su propósito de unificar todo, hacerlo uno en Cristo Jesús y hacernos parte de su pueblo y parte de su obra y parte de sus propósitos. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Muy bien. Les decía yo la vez pasada que aparte de Gálatas vamos a tener un breve repaso de Romanos 7, que es complemento de lo mismo que estamos viendo, ¿sí? Vamos a estar utilizando este diagrama, muestra la diferencia, ¿verdad? El parteaguas entre lo que fue antes de la obra de Cristo Jesús y después. El pacto que culminó y el pacto que inició, ¿sí? Y algunas palabras claves que representan el estatus de dichos pactos. Por un lado estaba ley, obras, esclavitud y carne como parte de lo que era el antiguo pacto. Y por otro lado, en la columna azul, lo que es la gracia, la fe, la libertad y el espíritu. Y hablamos, eso también es importante, terminando uno, comenzando el otro, ya no se pueden intercalar, no se pueden mezclar, no se pueden pasar de uno a otro o tomar de alguna manera indistinta. Se concluye uno y es completamente, uno excluye al otro totalmente, ¿sí? Vamos a continuar viendo Colosenses, porque tiene que ver con la obra de Cristo Jesús y con respecto a la circuncisión. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba en Gálatas 5 que quienes se circuncidaban estaban obligados a cumplir la ley porque precisamente eso simbolizaba la circuncisión? La circuncisión no era solamente el acto, ¿verdad?, de cortar una parte del cuerpo, sino era un pacto con Dios en donde aquel que se circuncidaba se comprometía con él a cumplir toda la totalidad de la ley. Por eso dice Pablo, ¿verdad?, que si alguien se circuncidaba tenía que cumplir toda la ley. Bueno, aquí viene una parte importante que nos habla entonces de qué representaba lo que era la sombra y figura de la circuncisión y qué venía a representar en la obra completa de Cristo Jesús. Dice Colosenses 2, verso 9, Colosenses 2, verso 9, dice: porque en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo precisamente va a hablar de algunas prácticas que pretendían, al igual que con los Gálatas, también aquí en Colosas, como que querían complementar la obra de Cristo Jesús, como si su obra no hubiera estado completa, como si algo le faltara, como si necesitara perfeccionar la obra de Cristo Jesús mediante prácticas y otras cosas pues de índole humano. Y Pablo les está diciendo que primeramente en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que en Cristo está completamente incluido en su ser la plenitud de la deidad. Esta unidad entre Padre e Hijo está tan íntimamente ligado, tan unido, ¿verdad?, que en Cristo está comprendido todo completamente. No es una parte, no es una fracción, es toda la plenitud, ¿sí? Entonces dice aquí en el verso 10, esto es importante, dice: a ustedes no les falta nada, no tienen que completar la obra, no tienen que estar teniendo que hacer algo adicional. ¿Por qué? Porque dice: vosotros estáis completos en él. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo aquello que pueda tener autoridad, tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal, la cabeza, la autoridad suprema sobre todas las cosas es Cristo Jesús, y además Cristo Jesús, en él habita toda la plenitud de la deidad, es decir, la divinidad completa está en su ser. Y dice que Cristo habita en nosotros.
Es decir, ¿qué nos puede hacer falta? Nada, estamos completos. Dice, y ustedes, dice verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Quiere decir que no necesitan complementarse o recurrir a algo como un complemento, como algo que quiera perfeccionar lo que la obra de Cristo Jesús y lo que somos en Cristo Jesús. No hay manera. Es perfecto, es pleno, es total, es sin falta, o sea, no está incompleto, está completado totalmente esta obra y esta presencia en nosotros. De tal manera que no tenemos que sentirnos incompletos o que algo nos falte. Es lo que está enfatizando Pablo, ¿verdad? Porque querían de alguna manera complementar con otro tipo de prácticas. Y sigue diciendo Pablo, en él, en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. ¿Sí? Fíjense lo que va a hablar aquí entonces de la circuncisión. Dice, fuisteis circuncidados, pero no con la circuncisión manual, ¿verdad? Esa circuncisión física, que era un símbolo, que era solamente algo, una figura, una sombra de algo que su cumplimiento, dice aquí, está en Cristo Jesús. Dice, fueron circuncidados, pero no de la manera humana, hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Se acuerdan que vimos que en Cristo habíamos muerto juntamente con Él y habíamos resucitado con Él? Lo vimos Romanos 6, habla de que en su muerte hay una parte de nosotros que murió, esa parte carnal, y en su resurrección hay una parte de nosotros que resucitó. ¿Qué es la parte que murió? Pues esa parte pecaminosa, la carne. Entonces, la circuncisión de Cristo es desechar de nosotros esa carne. No es una parte física, no es el prepucio, sino es aquello que nos identificaba como muertos. Esa carne que muere, esa carne que estaba esclava del pecado, esa carne que tenía, precisamente estaba sujeta, esclava, bajo la ley, pretendiendo hacer obras para poderse librar, esa carne que estaba en esclavitud o que nos mantenía en esclavitud del pecado y que se constituía algo muerto en nosotros. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa parte muere. Esa es la circuncisión de Cristo, dice aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Mediante qué hicimos esa circuncisión de Cristo, verdad? O esa que antes era una figura en el antiguo pacto, dice en el verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo se efectuó esa circuncisión que en el antiguo pacto era un acto ritual? Dice aquí, esta circuncisión donde hemos echado fuera esa carne, ese cuerpo pecaminoso, se da a través del bautismo, ¿sí? En él, cuando somos bautizados, ¿verdad? Ahí somos muertos, es decir, es quitado de nosotros esa carne pecaminosa, esa carne que no podía hacer otra cosa y que de continuo estaba sujeta y esclava del pecado. Muere y es arrancada, es como esa, es lo que simbolizaba el prepucio, era quitado, era extraído, extirpado, ¿sí? Entonces, bautismo de Cristo Jesús, de esa manera Él nos extirpó esa carne pecaminosa y nos dio nueva vida con su resurrección. ¿Mediante qué fue esto? Dice aquí, mediante la fe, ¿sí? Todo esto es a través de la fe. Cuando hemos decidido creer que Él vino para obrar esto en nuestra vida y decidimos que Él lo haga en nosotros, esa es la fe, ¿verdad? Y ahí está obrando, aunque aparentemente el bautismo es un acto simbólico, espiritualmente está sucediendo ahí algo, ¿verdad? Dice que el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos
ese poder actúa en nosotros para arrancarnos, extirpar de nosotros, ¿verdad?, esa carne pecaminosa y darnos una nueva vida, ¿sí? Por lo cual, todo aquello que estaba sujeto y esclavo al pecado y que estaba sujeto bajo maldición, ¿verdad?, a la ley, ha quedado o hemos quedado libres. Acuérdense, la consecuencia de completar del pleurusai es la libertad. Entonces, esto nos ha dado libertad, nos ha dado un nuevo nacimiento, hemos sido parte de esa nueva creación y hemos ganado esa libertad en el Espíritu. Por eso dice el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonando todos los pecados. Es decir, nos trajo de muerte a vida a través de esta circuncisión, por decirlo así, ¿verdad? Donde extirpa de nosotros todo aquella pecaminoso, toda aquella carne que estaba sujeta y que no podía de alguna manera librarse de la esclavitud del pecado, tenía que morir, tenía que ser extirpada como un cáncer, ¿verdad? Que no se puede sanar, se tiene que extirpar, se tiene que quitar completamente. Entonces es quitado de nosotros y lo que produce precisamente es esa libertad, esa salvación, esa justicia. Legalmente hablando, dice aquí que se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que obviamente era contrario a nosotros, ¿sí? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí hay una imagen muy, muy interesante, mis hermanos, porque ahí la imagen es de un juicio. En el juicio, el fiscal, que es la parte acusadora, reúne todo, tiene un archivo, ¿verdad? Todo un expediente donde reúne todas las pruebas, todo el historial, por decirlo así, archiva todo aquello que incrimina al culpable, o sea, todas las pruebas que señalan que es culpable el acusado, el fiscal los tiene ahí reunidos, todos los documentos donde asienta la culpabilidad, se comprueba esa culpabilidad del acusado, los tiene el fiscal, ¿sí? Y es lo que presenta delante del juez para decir, esta persona es culpable, ¿sí? ¿Qué hace la obra de Cristo Jesús en nosotros? Dice aquí, agarra todo el acta, ¿verdad? Todo el expediente del fiscal, acuérdense, el fiscal es el acusador, la parte acusante, y la toma, y todo esto que era contrario a nosotros, ¿verdad? Que nos incriminaba, la quita de en medio y la destruye. ¿Cómo? Clavándola en la cruz. Es decir, queda sin efecto cualquier prueba. Obviamente todo lo que nos incrimina es la ley, porque somos transgresores de la ley, ¿sí? Todo aquello que el fiscal utiliza para acusarnos tiene que ver con la ley. Son leyes que nosotros hemos transgredido y violado. Por eso dice que es el acta de decretos que obviamente atestiguaban en contra nuestra. ¿Qué hace la obra de Cristo Jesús? Pues la toma, la quita de en medio y la destruye clavándola en la cruz. Por eso dice ahí, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Lo que sucedió en la cruz al mismo tiempo es muerte y es vida. ¿Por qué? Porque es muerte para todo lo que nos incrimina, es muerte para esa carne que estaba sujeta y esclava al pecado, y es vida, una vida nueva, es una vida que Él nos da juntamente con su resurrección. Cuando Él resucita, nos toma, ¿verdad? Bueno, nos toma desde antes, ¿verdad? Para morir con Él y para resucitar con Él, que es lo que vimos en Romanos 6. Pero aquí la parte que quiero que podamos enfatizar es que precisamente hablando de la obra de la ley, que era condenarnos para que nosotros pudiéramos reconocer que realmente estábamos mal y necesitábamos de esa obra de Cristo Jesús en la cruz. Por lo cual, mis hermanos, la obra de Cristo es completamente suficiente para llevarnos de la muerte a la vida. No le hace falta nada. No tenemos que completarla, no tenemos que añadirle, no podemos ofrecer
algo nuestro, algo de nosotros, ¿verdad? Nuestra obediencia para completar esta obra, como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? No quiere decir que ahora vamos a ser desobedientes o descuidados, no. Más bien el propósito, no lo hacemos para reunir una buena calificación delante de Dios, ¿verdad? Para que nos ponga palomita. Ese no es el propósito. Lo hacemos porque es una consecuencia de nuestra naturaleza, de nuestra nueva naturaleza que ha resucitado y que ahora anhela con todo su ser hacer la obra, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso que resurge nuestro es Cristo Jesús naciendo en nosotros, y Cristo Jesús lo que más anhela en su vida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, eso es un anhelo nuestro por naturaleza, ¿sí? No es para agradar a Dios o para que Dios nos declare justos. Aparentemente es lo mismo, pero es un cambio bien importante en nuestra mente, es decir, en la manera o en el para qué o en la motivación de por qué hacemos las cosas. Y también es un cambio importante en el momento en que nosotros llegamos a equivocarnos, a fallar en algo. Ya no podemos darle chance al fiscal de que nos acuse. O sea, ya no tiene nada de qué acusarnos. Y muchas veces, si ignoramos esto, volvemos a caer en esta trampa del acusador, ¿verdad? Nuevamente nos vuelve a condenar por algo que ya no corresponde. Y nos sentimos mal, nos sentimos condenados y nos sentimos separados de Dios, nos sentimos indignos, nos sentimos incluso dudando de nuestra posición de salvos. Y todo esto es obra no de Dios, es obra del fiscal, ¿verdad? Del acusador, que está aprovechándose de nuestra ignorancia, digamos, de esos huecos legales para volvernos a acusar, ¿sí? Por eso dice Juan, si alguno de ustedes peca, abogado tenemos, ¿sí? El abogado es aquel que conoce la ley y que puede debatirle al fiscal y decir, oye, no, este acusado, ¿verdad? Mi cliente, por decirlo así, él ya ha sido inocente, ha declarado inocente. O sea, el que conoce la ley, el que sabe y es experto en defendernos, es el abogado. Y es el que va a desmentir las mentiras del fiscal o los enredos del fiscal, ¿verdad? Porque nos enreda y de alguna manera nos hace sentir culpables, nos hace sentir indignos, pero es porque seguramente ignoramos nuestra posición legal, y lo que Cristo viene a establecer es nuestra posición legal, y nuestra posición legal es que estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Ese es nuestro lugar legal. Nada nos puede mover de ahí, por más que el fiscal nos quiera enredar otra vez en sus mentiras o tratar de buscar un punto donde haya un huequito, ¿verdad?, para acusar. Y todo esto el abogado lo conoce, por eso tenemos un abogado. Y ese abogado nos defiende y nos, delante del juez, ¿verdad?, nos vuelve a presentar como inocentes, ¿verdad? Porque ya se ha pagado esa deuda, esa culpa. Muy bien, esta parte quería que la pudiéramos ver porque implica la importancia de conocer, la importancia de lo que sucede en nuestra mente cuando hacemos las cosas, digamos, el propósito correcto, ¿sí? Ahora sí, pasamos a lo que estábamos viendo de Romanos 7. Romanos 7, ya lo vimos, pero acuérdense, mis hermanos, hemos estado viendo algunas cosas con anterioridad para que prepare nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra comprensión para estas cosas que son delicadas, que normalmente son temas delicados que suelen evadirse. Romanos 7:1, nuevamente nuestra postura respecto al antiguo pacto y al pacto nuevo es lo que es el diagrama que estamos viendo. Dice Pablo, ¿verdad? Hablando a los que conocen la ley, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda, ¿qué? Ella queda
libre de la ley del marido, ¿verdad? Que la ataba al marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿verdad? Pero si su marido muere, entonces es libre de esa ley que le ataba a su marido. De tal manera que si se uniere, a otro marido, ya no será adúltera. Quiero que vean el ejemplo que está manejando Pablo, porque acuérdense que yo les dije, el antiguo pacto o el pacto de la ley y el pacto de la gracia no pueden ser mezclados, no son compatibles uno con el otro. O se está en uno o se está en el otro. Uno al otro se excluyen, ¿sí? Y obviamente la obra de Cristo Jesús, Él vino para colocarnos en el pacto de la gracia, no en el pacto de la ley. De hecho, el pacto de la ley ha muerto, como bien lo hemos estado viendo desde Gálatas. Pero aquí pone el ejemplo, Pablo, de esta mujer que se casó, ¿sí? Y estamos viendo que estos dos pactos son dos maridos, ¿sí? Bueno, de hecho lo va a explicar en el versículo 4, a partir del versículo 4, ¿sí? Dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Y nuevamente vuelvo a hacer la misma aclaración. Habéis muerto a la ley, quiere decir, habéis muerto al pacto de la ley. Sabemos que la ley es eterna, los principios de Dios son eternos, lo que Dios dice y que refleja su carácter y su pureza es por siempre. Los principios que determina Dios y que están debajo de toda su ley son eternos porque reflejan el carácter de Dios. Entonces aquí está hablando del pacto de la ley, ¿sí? Esto debemos comprenderlo muy bien. Dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, la ley a través del cuerpo de Cristo ha perdido ese efecto condenatorio, lo que era el pacto. El pacto era, si ustedes me obedecen, serán mi pueblo y yo los bendeciré. Si ustedes me desobedecen o si no cumplen, entonces van a ser maldecidos, ¿sí? Y serán esparcidos y bueno, toda la maldición que corresponde a la violación del pacto de la ley. Por eso dice aquí que han muerto a la ley. ¿Para qué? Para que ahora pasen a otro pacto, ¿sí? A otro marido. Ahora es el pacto de la gracia, mediante el cuerpo de Cristo, para que Él sea nuestro Señor, para que Él sea el marido, ¿sí? Para que seáis de otro. ¿De cuál otro? Pues del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿sí? El pacto de la ley, lo único que producía era fruto de muerte, ¿sí? O sea, la consecuencia siempre iba a ser condenación y siempre iba a ser muerte. Y estaba sujeta hasta que llegara el siguiente pacto, aquel al quien se le había hecho la promesa. Entonces dice aquí, para que llevemos fruto para Dios. Verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, ¿sí? El pacto de la ley, es decir, la carne sujeta a la ley produce muerte, no puede producir otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede sujetar a la ley. Forzosamente lo que produce es muerte, no hay otra opción. Y está hablando en pasado, ¿verdad? Cuando estábamos en el antiguo pacto, que estábamos en la carne, que estábamos en esclavitud, como lo dijo Gálatas 3, ¿sí? La ley nos confinaba, la ley nos encerraba, la ley nos hacía cautivos. ¿De qué? Pues del pecado, porque no podíamos, la carne no podía resolver ese problema porque no podía obedecer. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, estábamos sujetos a este marido, ¿sí? Pero dice aquí,
pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, nuestra muerte a la ley nos produjo libertad, estábamos encadenados a ese marido, ¿sí? Al morir nos produjo libertad, libertad para que ahora podamos tomar como marido, ¿verdad? A Cristo Jesús, es decir, a estar en su pacto de la gracia. Y como lo dijo anteriormente, ¿verdad? Si estamos con el marido nuevo, ¿verdad? Con el pacto de la gracia y queremos allegarnos al otro marido viejo, estamos cometiendo, ¿qué? Adulterio. Por eso no podemos, estando en el pacto de la gracia, querer regresarnos al pacto de la ley. Ahí dice, estarías cometiendo adulterio. O sea, no puedes. Estás en uno o estás en otro. Uno te produce muerte, uno te produce vida. Uno es imposible porque está hecho para producir precisamente muerte y condenación, y el otro te habilita para cumplir con los propósitos de Dios en plena libertad, porque estamos hablando del Espíritu de Dios. Si se dan cuenta, mis hermanos, por qué Pablo decía que es bien delicado que si estamos en Cristo, querramos nuevamente usar nuestra obediencia para producir agrado delante de Dios. Por eso Pablo se molestó, por eso Pablo lo tomó como algo muy serio, algo muy grave, aquellos que estaban queriendo regresar a la iglesia estas prácticas, pues les dice muy feo, ahorita no lo vamos a ver, pero este capítulo 7 nos arroja un poquito de luz acerca de cómo es incompatible, o se está con uno o se está con el otro. Habla a semejanza de como maridos, ¿verdad? Por eso siempre, ¿verdad? La iglesia se ha visto en los planes de Dios como esa esposa, la esposa del Cordero. Y Dios está formando a su esposa, y dice Pablo, ¿verdad? Para presentarla limpia, pura. Dios, en la obra de Cristo Jesús, está preparando a su novia, está preparando a su esposa, está preparando para que tenga una mentalidad, no de esclavo, una mentalidad tiene que ver con una postura, con una posición en la cual no permitamos que lo que antes nos traía cautividad vuelva a traernos cautividad. Nos permite y nos habilita para tener una postura de autoridad delante de todo aquello que se levanta en contra de la obra de Dios, ¿sí? Pero si no conocemos quiénes somos en Cristo y no asumimos lo que somos, vamos a continuar solamente esclavos y presas, incluso pues de las artimañas del enemigo, de nuestro acusador. Por eso, aquí Pablo está reflejando fielmente, ¿verdad? Desechar lo antiguo, lo que ya no es, lo que fue y lo que tuvo su momento y su función, y tomarnos de lo nuevo, de lo que ahora se nos ha puesto, para en medio de ello continuar con nuestra labor, con nuestro crecimiento, con el propósito para el cual el Señor nos llamó. Por eso termina diciendo, de modo que sirvamos bajo el régimen o bajo el pacto nuevo del Espíritu, y no bajo el pacto o bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? Está haciendo claramente la diferencia entre ese pacto escrito, ¿verdad? Y firmado, donde la ley era, digamos, las cláusulas de un contrato que ya pasó, quedó finiquitado, ese expediente que nos acusaba quedó clavado en la cruz y ya no hay más que hacer, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Y ahora dice el nuevo régimen o el nuevo pacto, que es en el Espíritu, el cual, si no andamos en él, mis hermanos, no hay iglesia, no existe iglesia sin el Espíritu. O sea, no es una opción, simplemente tenemos que tomar lo que el Señor ya nos ha dado como herramientas,
como nuestro nuevo medio en el cual nos desenvolvemos y en el cual caminamos, y tenemos que abandonar lo que ya no nos está funcionando, lo que ya no sirve, lo que quedó. Bueno, de hecho esto nunca estuvo para nosotros, esto fue para el pueblo de Israel, ni siquiera el viejo pacto fue nunca para los gentiles. Pero bueno, a veces lo retomamos como si hubiera sido algo puesto para nosotros. Realmente nunca fue para nosotros, y aquí está diciendo Pablo que ya no podemos servir bajo este régimen, bajo este pacto. El tema central, que es el pacto de la gracia y el fruto del Espíritu, tiene que ver primeramente con entender cuál es la vía por la que estamos transitando, ¿sí? Y la vía por la que estamos transitando es esa vía de la gracia, es esa vía bajo la que el Espíritu nos infunde, nos guía, nos llena, nos equipa y nos da todo lo necesario para caminar hacia nuestro propósito. Como vimos anteriormente, tenemos que aprender, ¿verdad? Porque es algo nuevo, porque es algo que no conocíamos. Y esa curva de aprendizaje para entender algo nuevo a veces nos causa esa frustración de no poder comprenderlo, y nos regresamos a lo que aparentemente era seguro, a lo que ya sabíamos. Pero no hay camino posible más que por la vía de la gracia. La guianza del Espíritu para la iglesia no es una opción, es lo que el Señor determinó, y para poder asimilar esta vía, ¿verdad? O este régimen nuevo, necesitamos comprender la diferencia y saber por qué es necesario dejar algunas cosas, por qué es necesario un cambio de mentalidad, por qué es necesario pensar en el espíritu, cambiar y transformar nuestra mente, transformar nuestro pensamiento, porque de otra manera vamos a traer ese antiguo pacto, pero ahora con términos nuevos, ¿verdad? Y seguir pensando que estamos en el espíritu, pero trayendo todos los vicios y trayendo lo que ya no aplica. Por eso es importante esta mentalidad, ¿verdad? ¿Cómo nos enfrentamos ante la guianza del Señor? Vemos ordenanzas que hay que cumplir en todo momento, como era el pacto de la ley, o vemos un camino de libertad en el Espíritu, donde el Señor nos guía y donde el Señor nos habilita, y sobre todo donde el Señor nos vincula con Él para anhelar, para que sea nuestra forma de vida el vivir haciendo la voluntad de Dios, vivir anhelando la voluntad de Dios, vivir disfrutando hacer la voluntad de Dios, que es lo que produce el Espíritu, es lo que produce el Espíritu en nosotros. Yo espero, mis hermanos, que sea de bendición lo que estamos aprendiendo, y como les digo, ¿verdad? Oren al Señor, pídanle al Señor, ¿verdad?, que les confirme lo que estamos viendo, y vamos a orar para culminar nuestra sesión. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este culto que tuvimos de edificación, Padre. Te pido, mi Dios, que todas estas palabras que hablamos, todas estas cosas que estuvimos en estos momentos aprendiendo, que sean una semilla, Dios mío, en nuestros corazones, y que tú hagas que crezcan, Padre. Que este fruto, Padre mío, pueda irse viendo en cada uno de nosotros, en cada uno de los hermanos, Padre. Te pido también que cuides y protejas a cada uno de nosotros, de los que estamos reunidos aquí y también de los que no se pudieron reunir, y que sigas sembrando en nuestros corazones el seguirnos reuniendo, Padre, y el seguir edificándonos, Dios mío. Te doy gracias humildemente en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.